Hola, 3 o 4 cuentos para niños y para adultos del gran autor ruso Tolstoy, del siglo XIX. Estos son cuentos muy cortos, así como en la tradición de las fábulas en realidad. Vamos a ver, el poder de la infancia. Que lo maten, que fusilen inmediatamente a ese canalla, que lo maten, que corten el cuello a ese criminal, que lo maten, que lo maten. Gritaba una multitud de hombres y mujeres que conducía maniatado a un hombre alto y erguido. Este avanzaba con paso firme y con la cabeza alta. Su hermoso rostro viril expresaba desprecio e ira hacia la gente que lo rodeaba. Era uno de los que durante la guerra civil luchaban del lado de las autoridades. Acababan de prenderlo y lo iban a ejecutar. ¿Qué le hemos de hacer? El poder no ha de estar siempre en nuestras manos, ahora lo tienen ellos. Si ha llegado la hora de morir, moriremos. Por lo visto, tiene que ser así, pensaba el hombre, y encogiéndose de hombros sonreía fríamente en respuesta a los gritos de la multitud. «¡Es un guardia! Esta misma mañana ha tirado contra nosotros», exclamó alguien. Pero la muchedumbre no se detenía. Al llegar a una calle en que estaban aún los cadáveres de los que el ejército había matado la víspera, la gente fue invadida de una furia salvaje. «¿Qué esperamos? Hay que matar a ese infame aquí mismo. ¿Para qué llevarlo más lejos?» El cautivo se limitó a fruncir el ceño y a levantar aún más la cabeza. Parecía odiar a la muchedumbre más de lo que ésta lo odiaba a él. «Hay que matarlos a todos, a los espías, a los reyes, a los sacerdotes y a todos esos canallas. Hay que acabar con ellos, enseguida, enseguida», gritaban las mujeres. Pero los cabecillas decidieron llevar al reo a la plaza. Ya estaban cerca, cuando de pronto, en un momento de calma, se oyó una vocecita infantil entre las últimas filas de la multitud. «¡Papá, papá!», gritaba un chiquillo de 6 años, llorando a lágrima viva, mientras se abría paso para llegar al cautivo. «¡Papá, qué te hacen! Espera, espera, llévame contigo, papá, llévame». Los clamores de la multitud se apaciguaron por el lado en que venía el chiquillo. Todos se apartaron de él como ante una fuerza, dejándolo acercarse a su padre. «Qué simpático es», comentó una mujer. «¿A quién buscas?», preguntó otra, inclinándose hacia el chiquillo. «Papá, déjenme que vaya con mi papá», lloriqueó el pequeño. «¿Cuántos años tienes, niño?». «¿Qué van a hacer con mi papá?». «Vuelve a tu casa, niño, vuelve con tu madre», dijo un hombre. El reo oía ya la voz del niño, así como las respuestas de la gente. Su cara se tornó aún más taciturna. «No tiene madre», exclamó, al oír las palabras del hombre. El niño se fue abriendo paso hasta que logró llegar junto a su padre y se abrazó a él. La gente seguía gritando lo mismo que antes: «¡Que lo maten, que lo ahorquen, que fusilen a ese canalla!». «¿Por qué has salido de casa?», preguntó el padre. «¿Dónde te llevan, papá?». «¿Sabes lo que vas a hacer?». «¿Qué? ¿Sabes quién es Catalina?». «La vecina, claro. Pues bien, ve a su casa y quédate ahí hasta que yo vuelva». «No, no iré sin ti», exclamó el niño, echándose a llorar. «¿Por qué?». «Te van a matar». «No, nada de eso, no me van a hacer nada malo». Despidiéndose del niño, el reo se acercó al hombre que dirigía a la multitud. «Escuche, por favor, máteme como quiera y donde le plazca, pero no lo haga delante de él.
exclamó indicando al niño. Desáteme por un momento y cójame del brazo para que pueda decirle que estamos paseando, que es usted mi amigo. Así se marchará. Después podrá matarme, como se le antoje. El cabecilla accedió. Entonces el reo cogió al niño en brazos y le dijo: «Sé bueno y ve a casa de Catalina». «¿Y qué vas a hacer tú?» «Yo, bueno, ya ves, estoy paseando con este amigo, vamos a dar una vuelta, luego iré a casa. Anda, vete, sé bueno». El chiquillo se quedó mirando fijamente a su padre, inclinó la cabeza a un lado, luego al otro, y reflexionó. «Vete, ahora mismo iré yo también». «¿De veras?» El pequeño obedeció. Una mujer lo sacó fuera de la multitud. «Ahora estoy dispuesto. Puede matarme», exclamó el reo, en cuanto el niño hubo desaparecido. Pero en aquel momento sucedió algo incomprensible e inesperado. Un mismo sentimiento invadió a todos los que momentos antes se mostraran crueles, despiadados y llenos de odio. «¿Saben lo que les digo? Deberían soltarlo», propuso una mujer. Es verdad, asintió alguien. «Suéltenlo, suéltenlo», rugió la multitud. Entonces el hombre orgulloso y despiadado, que aborreciera a la muchedumbre hacía un instante, se echó a llorar y, cubriéndose el rostro con las manos, pasó entre la gente sin que nadie lo detuviera. Fin. La camisa del hombre feliz. En las lejanas tierras del norte, hace mucho, mucho tiempo, vivió un zar que enfermó gravemente. Reunió a los mejores médicos de todo el imperio, que le aplicaron todos los remedios que conocían y otros nuevos que inventaron sobre la marcha, pero lejos de mejorar, el estado del zar parecía cada vez peor. Le hicieron tomar baños calientes y fríos, ingirió jarabes de eucalipto, menta y plantas exóticas traídas en caravanas de lejanos países. Le aplicaron ungüentos y bálsamos con los ingredientes más insólitos, pero la salud del zar no mejoraba. Tan desesperado estaba el hombre que prometió la mitad de lo que poseía a quien fuera capaz de curarlo. El anuncio se propagó rápidamente, pues las pertenencias del gobernante eran cuantiosas, y llegaron médicos, magos y curanderos de todas partes del globo para intentar devolver la salud al zar. Sin embargo, fue un trovador quien pronunció: «Yo sé el remedio, la única medicina para sus males, señor. Solo hay que buscar a un hombre feliz. Vestir su camisa es la cura a su enfermedad». Partieron emisarios del zar hacia todos los confines de la tierra, pero encontrar a un hombre feliz no era tarea fácil. Aquel que tenía salud echaba en falta el dinero, quien poseía el dinero carecía de amor, y quien lo tenía se quejaba de los hijos. Sin embargo, una tarde los soldados del zar pasaron junto a una pequeña choza en la que un hombre descansaba sentado junto a la lumbre de la chimenea. «Qué bella es la vida! Con el trabajo realizado, una salud de hierro y afectuosos y amigos y familiares, ¿quién puede pedir más?». Al enterarse en palacio que por fin habían encontrado un hombre feliz, se extendió la alegría. El hijo mayor del zar ordenó inmediatamente: «Traigan prestamente la camisa de ese hombre, ofrézcanle a cambio lo que pida». En medio de una gran algarabía comenzaron los preparativos para celebrar la inminente recuperación del gobernante.
Grande era la impaciencia de la gente por ver volver a los emisarios con la camisa que curaría a su gobernante, mas cuando por fin llegaron, traían las manos vacías. ¿Dónde está la camisa del hombre feliz? Es necesario que la vista mi padre. Señor, contestaron apenados los mensajeros, el hombre feliz no tiene camisa. Fin. Otro más. ¿Cuánta tierra necesita un hombre? Érase una vez un campesino llamado Pahom, que había trabajado dura y honestamente para su familia, pero que no tenía tierras propias, así que siempre permanecía en la pobreza. Ocupados como estamos desde la niñez trabajando la madre tierra, pensaba a menudo, los campesinos siempre debemos morir como vivimos, sin nada propio. Las cosas serían diferentes si tuviéramos nuestra propia tierra. Ahora bien, cerca de la aldea de Pahom vivía una dama, una pequeña terrateniente que poseía una finca de 150 hectáreas. Un invierno se difundió la noticia de que esta dama iba a vender sus tierras. Pahom oyó que un vecino suyo compraría 25 hectáreas y que la dama había consentido en aceptar la mitad en efectivo y esperar un año por la otra mitad. ¿Qué te parece?, pensó Pahom, esa tierra se vende y yo no obtendré nada. Así que decidió hablar con su esposa. Otras personas están comprando y nosotros también debemos comprar unas 10 hectáreas. La vida se vuelve imposible sin poseer tierras propias. Se pusieron a pensar y calcularon cuánto podrían comprar. Tenían ahorrados 100 rublos. Vendieron un potrillo y la mitad de sus abejas. Contrataron a uno de sus hijos como peón y pidieron anticipos sobre la paga. Pidieron prestado el resto a un cuñado, que así juntaron la mitad del dinero de la compra. Después de eso, Pahom escogió una parcela de 20 hectáreas donde había bosques, fue a ver a la dama e hizo la compra. Así que ahora Pahom tenía su propia tierra. Pidió semilla prestada y la sembró y obtuvo una buena cosecha. Al cabo de un año había logrado saldar sus deudas con la dama y su cuñado. Así se convirtió en terrateniente y talaba sus propios árboles y alimentaba su ganado en sus propios pastos. Cuando salía a arar los campos o a mirar sus mieses o sus prados, el corazón se le llenaba de alegría. La hierba que crecía allí y las flores que florecían allí le parecían diferentes de las otras partes. Antes, cuando cruzaba esa tierra, le parecía igual a cualquier otra, pero ahora le parecía muy distinta. Un día Pahom estaba sentado en su casa cuando un viajero se detuvo ante su casa. Pahom le preguntó de dónde venía y el forastero respondió que venía de Allende el Volga, donde había estado trabajando. Una palabra llevó a la otra y el hombre comentó que había muchas tierras en venta por allá y que muchos estaban viajando para comprarlas. Las tierras eran tan fértiles, aseguró, que el centeno era alto como un caballo y tan tupido que 5 cortes de guadaña formaban una habilla. Comentó que un campesino había trabajado solo con sus manos y ahora tenía 6 caballos y 2 vacas. El corazón de Pahom se colmó de anhelo. ¿Por qué he de sufrir en este agujero?, pensó, si se vive tan bien en otras partes. Venderé mi tierra y mi finca y con el dinero comenzaré allá de nuevo y tendré todo nuevo. Pahom vendió su tierra, su casa y su ganado con buenas ganancias y se mudó con su familia a su nueva propiedad.
todo lo que había dicho el campesino era cierto, y Pahom estaba en mucha mejor posición que antes. Compró muchas tierras arables y pasturas y pudo tener las cabezas de ganado que deseaba. Al principio, en el ajetreo de la mudanza y la construcción, Pahom se sentía complacido, pero cuando se habituó, comenzó a pensar que tampoco aquí estaba muy satisfecho. Quería sembrar más trigo, pero no tenía tierras suficientes para ello, así que arrendó más tierras por 3 años. Fueron buenas temporadas y hubo buenas cosechas, así que Pahom ahorró dinero. Podría haber seguido viviendo cómodamente, pero se cansó de arrendar tierras ajenas todos los años y de sufrir privaciones para ahorrar dinero. Si todas estas tierras fueran mías, pensó, sería independiente y no sufriría estas incomodidades. Un día, un vendedor de bienes buenas raíces, que pasaba, le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1000 rublos. Uy, perdón, que me entró un ataque de tos. Un día un vendedor que pasaba le comentó que acababa de regresar de la lejana tierra de los Bashkirs, donde había comprado 600 hectáreas por solo 1000 rublos. Solo debes hacerte amigo de los jefes, dijo. Yo regalé como 100 rublos en vestidos y alfombras, además de una caja de té, y di vino a quienes lo bebían y obtuve la tierra por una bicoca. Vaya, pensó Pahom. Allá puedo tener 10 veces más tierras de las que poseo ahora. Debo probar suerte. Pahom encomendó a su familia el cuidado de la finca y emprendió el viaje llevando consigo a su criado. Pararon en una ciudad y compraron una caja de té, vino y otros regalos, como el vendedor les había aconsejado. Continuaron viaje hasta recorrer más de 500 kilómetros y el 7º día llegaron a un lugar donde los Bashkirs habían instalado sus tiendas. En cuanto vieron a Pahom, salieron de las tiendas y se reunieron en torno al visitante. Le dieron té y kurnis y sacrificaron una oveja y le dieron de comer. Pahom sacó presentes de su carromato y los distribuyó y les dijo que venía en busca de tierras. Los Bashkirs parecieron muy satisfechos y le dijeron que debía hablar con el jefe. Lo mandaron a buscar y le explicaron a qué había venido Pahom. El jefe escuchó un rato, pidió silencio con un gesto y le dijo a Pahom: de acuerdo, escoge la tierra que te plazca. Tenemos tierras en abundancia. ¿Y cuál será el precio?, preguntó Pahom. Nuestro precio es siempre el mismo, 1000 rublos por día. Pahom no comprendió. ¿Un día? ¿Qué medida es esa? ¿Cuántas hectáreas son? No sabemos calcularlo, dijo el jefe. La venderemos por día. Todo lo que puedas recorrer a pie en un día es tuyo, y el precio es 1000 rublos por día. Pahom quedó sorprendido. Pero en un día se puede recorrer una vasta extensión de tierra, dijo. El jefe se echó a reír. Será toda tuya, pero con una condición. Si no regresas el mismo día al lugar donde comenzaste, pierdes el dinero. Pero ¿cómo debo señalar el camino que he seguido? Iremos a cualquier lugar que gustes y nos quedaremos allí. Puedes comenzar desde ese sitio y emprender tu viaje llevando una azada contigo. Donde lo consideres necesario, deja una marca. En cada giro
cava un pozo y apila la tierra. Luego iremos con un arado de pozo en pozo. Puedes hacer el recorrido que desees, pero antes que se ponga el sol, debes regresar al sitio de donde partiste. Toda la tierra que cubras será tuya. Pahom estaba alborozado. Decidió comenzar por la mañana. Charlaron, bebieron más kurmis, comieron más oveja y bebieron más té, y así llegó la noche. Le dieron a Pahom una cama de edredón y los baskirs se dispersaron, prometiendo reunirse a la mañana siguiente al romper el alba y viajar al punto convenido antes del amanecer. Pahom se quedó acostado, pero no pudo dormirse, no dejaba de pensar en su tierra. ¡Qué gran extensión marcaré!, pensó. Puedo andar fácilmente 50 kilómetros por día. Los días ahora son largos y un recorrido de 50 kilómetros representará gran cantidad de tierra. Venderé las tierras más áridas o las dejaré a los campesinos, pero yo escogeré la mejor y la trabajaré. Compraré 2 yuntas de bueyes y contrataré 2 peones más. Unas 90 hectáreas destinaré a la siembra y en el resto criaré ganado. Por la puerta abierta vio que estaba rompiendo el alba. Es hora de despertarlo, se dijo. Debemos ponernos en marcha. Se levantó, despertó al criado que dormía en el carromato, le ordenó uncir los caballos y fue a despertar a los baskirs. Es hora de ir a la estepa para medir las tierras, dijo. Los baskirs se levantaron y se reunieron, y también acudió el jefe. Se pusieron a beber más kurmis y ofrecieron a Pahom un poco de té, pero él no quería esperar. Si hemos de ir, vayamos de una vez, ya es hora. Los baskirs se prepararon y todos se pusieron en marcha, algunos a caballo, otros en carros. Pahom iba en su carromato con el criado y llevaba una azada. Cuando llegaron a la estepa, el cielo de la mañana estaba rojo. Subieron una loma y, apeándose de carros y caballos, se reunieron en un sitio. El jefe se acercó a Pahom y extendió el brazo hacia la planicie. Todo esto, hasta donde llega la mirada, es nuestro. Puedes tomar lo que gustes. A Pahom le relucieron los ojos, pues era toda tierra virgen, chata como la palma de la mano y negra como semilla de amapola, y en las hondonadas crecían altos pastizales. El jefe se quitó la gorra de piel de zorro, la apoyó en el suelo y dijo: «Esta será la marca. Empieza aquí y regresa aquí. Toda la tierra que rodees será tuya». Pahom sacó el dinero y lo puso en la gorra. Luego se quitó el abrigo, quedándose con su chaquetón sin mangas. Se aflojó el cinturón y lo sujetó con fuerza bajo el vientre. Se puso un costal de pan en el pecho del jubón y, atando una botella de agua al cinturón, se subió la caña de las botas, empuzó la azada y se dispuso a partir. Tardó un instante en decidir el rumbo. Todas las direcciones eran tentadoras. «No importa», dijo al fin, «iré hacia el sol naciente». Se volvió hacia el este, se desperezó y aguardó a que el sol asomara sobre el horizonte. «No debo perder tiempo», pensó, «pues es más fácil caminar mientras todavía está fresco». Los rayos del sol no acababan de chispear sobre el horizonte cuando Pahom, azada al hombro, se internó en la estepa. Pahom caminaba a paso moderado. Tras avanzar 1000 metros se detuvo, cavó un pozo y apiló terrones de hierba para hacerlo más visible. Luego continuó y, ahora que había vencido el entumecimiento, apuró el paso. Al cabo de un rato cavó otro pozo. Miró hacia atrás.
La loma se veía claramente a la luz del sol, con la gente encima y las relucientes llantas de las ruedas del carromato. Pahom calculó que había caminado 5 kilómetros. Estaba más cálido. Se quitó el chaquetón, se lo echó al hombro y continuó la marcha. Ahora hacía más calor. Miró al sol. Era hora de pensar en el desayuno. He recorrido el primer tramo, pero hay 4 en un día y todavía es demasiado pronto para virar. Pero me quitaré las botas, se dijo. Se sentó, se quitó las botas, se las metió en el cinturón y reanudó la marcha. Ahora caminaba con soltura. Seguiré otros 5 kilómetros, pensó, y luego giraré a la izquierda. Este lugar es tan promisorio que sería una pena perderlo. Cuanto más avanzo, mejor parece la tierra. Siguió derecho por un tiempo y cuando miró en torno, la loma era apenas visible y las personas parecían hormigas y apenas se veía un destello bajo el sol. Pensó Pahom, he avanzado bastante en esta dirección, es hora de girar. Además estoy sudando y muy sediento. Se detuvo, cavó un gran pozo y apiló hierba. Bebió un sorbo de agua y giró a la izquierda. Continuó la marcha y la hierba era alta y hacía mucho calor. Pahom comenzó a cansarse. Miró el sol y vio que era mediodía. Bien, pensó, debo descansar. Se sentó, comió pan y bebió agua, pero no se acostó temiendo quedarse dormido. Después de estar un rato sentado, siguió andando. Al principio caminaba sin dificultad y sentía sueño, pero continuó pensando, 1 hora de sufrimiento, una vida para disfrutarlo. Avanzó un largo trecho en esa dirección y ya iba a girar de nuevo a la izquierda cuando vio un fecundo valle. Sería una pena excluir ese terreno, pensó, el lino crecería bien aquí. Así que rodeó el valle y cavó un pozo del otro lado antes de girar. Pahom miró hacia la loma. El aire estaba brumoso y trémulo con el calor, y a través de la bruma apenas se veía a la gente de la loma. Pensó Pahom, los lados son demasiado largos. Este debe ser más corto. Y siguió a lo largo del tercer lado, apurando el paso. Miró el sol. Estaba a mitad de camino del horizonte y Pahom aún no había recorrido 3 kilómetros del tercer lado del cuadrado. Ahora estaba a 15 kilómetros de su meta. No, pensó, aunque mis tierras queden irregulares, ahora debo volver en línea recta. Podría alejarme demasiado y ya tengo gran cantidad de tierra. Pahom cavó un pozo deprisa. Echó a andar hacia la loma, pero con dificultad. Estaba agotado por el calor. Tenía cortes y magulladuras en los pies descalzos. Le flaqueaban las piernas. Ansiaba descansar, pero era imposible si deseaba llegar antes del poniente. El sol no espera a nadie y se hundía cada vez más. Cielos, pensó, si no hubiera cometido el error de querer demasiado, ¿qué pasará si llego tarde? Miró hacia la loma y hacia el sol. Aún estaba lejos de su meta y el sol se aproximaba al horizonte. Pahom siguió caminando con mucha dificultad, pero cada vez más rápido. Apuró el paso, pero todavía estaba lejos del lugar. Echó a correr, arrojó la chaqueta, las botas, la botella y la gorra y conservó solo la azada que usaba como bastón. ¡Ay de mí! He deseado mucho y lo eché todo a perder. Tengo que llegar antes de que se ponga el sol. El temor le quitaba el aliento.
Pajón siguió corriendo, y la camisa y los pantalones empapados se le pegaban a la piel, y tenía la boca reseca. Su pecho jadeaba como un fuelle, su corazón batía como un martillo, sus piernas cedían como si no le pertenecieran. Pajón estaba abrumado por el terror de morir de agotamiento. Aunque temía la muerte, no podía detenerse. Después que he corrido tanto, me considerarán un tonto si me detengo ahora, pensó. Y siguió corriendo, y al acercarse oyó que los baskirs gritaban y aullaban, y esos gritos le inflamaron aún más el corazón. Juntó sus últimas fuerzas y siguió corriendo. El hinchado y brumoso sol casi rozaba el horizonte, rojo como la sangre. Estaba muy bajo, pero Pajón estaba muy cerca de su meta. Podía ver a la gente de la loma agitando los brazos para que se diera prisa. Veía la gorra de piel de zorro en el suelo y el dinero y al jefe sentado en el suelo riendo a carcajadas. Hay tierras en abundancia, pensó, pero ¿me dejará Dios vivir sin ellas? He perdido la vida, nunca llegaré a ese lugar. Pajón miró el sol, que ya desaparecía, ya era devorado. Con el resto de sus fuerzas apuró el paso, encorvando el cuerpo de tal modo que sus piernas apenas podían sostenerlo. Cuando llegó a la loma, de pronto oscureció. Miró al cielo, el sol se había puesto. Pajón dio un alarido. Todo mi esfuerzo ha sido en vano, pensó, y ya iba a detenerse, pero oyó que los basirs aún gritaban y recordó que aunque para él desde abajo parecía que el sol se había puesto, desde la loma aún podían verlo. Aspiró una buena bocanada de aire y corrió cuesta arriba. Allí aún había luz. Llegó a la cima y vio la gorra. Delante de ella el jefe se reía a carcajadas. Pajón soltó un grito, se le aflojaron las piernas, cayó de bruces y tomó la gorra con las manos. «Vaya, qué sujeto tan admirable», exclamó el jefe. «Ha ganado muchas tierras». El criado de Pajón se acercó corriendo y trató de levantarlo, pero vio que le salía sangre de la boca. Pajón estaba muerto. Los baskirs chaquearon la lengua para demostrar su piedad. Su criado empuzó la azada y cavó una tumba para Pajón y allí lo sepultó. 2 metros de la cabeza a los pies era todo lo que necesitaba. Fin. Muchas gracias por haber escuchado. Hasta la próxima.